el tercer fundamento de la fe es el confesar lo que crees. Si tú dices que tienes fe, pero tus confesiones son de temor, tus confesiones son de duda, tus confesiones son las cosas que ves en el mundo, tus confesiones son las circunstancias, no tienes la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? Que llama las cosas que no son como si fueran. Que no habla lo que ve, sino habla lo que cree. Dios no habló lo que veía, pero cuando todas las cosas fueron hechas, dijo Dios que todo era bueno en gran manera. Pero Dios lo habló de antemano: produzca, la tierra produzca, el hombre produzca, se multiplique, aumente. Dios habló vida y sopló vida sobre el hombre. Dios es un Dios de fe porque Él habla lo que Él cree. ¿Cómo vamos a tener la fe de Dios? Hablando como Dios, hablando lo que creemos. Por eso el espíritu de fe que se encuentra en el texto que hemos estado y vamos a seguir usando, por supuesto, de continuo, que es 2 Corintios, ¿cómo funciona el espíritu de fe? Vamos a la esencia del espíritu de fe. 2 Corintios, capítulo número 4, versículo número 13. 2 Corintios 4, 13. Ahora, para que tú puedas confesar lo que crees, tú deberías tener escritas la palabra de Dios. Tienes la Biblia escrita, pero tú deberías escribir las cosas que Dios te habla. Y tú deberías leer las cosas que Dios te habla. Y tú deberías confesar las cosas que Dios te dice. Tenemos, porque la fe no es de un Dios individualista para gente individualista. La fe es colectiva. La fe no funciona andando solo. La fe funciona en comunidad. ¿Sabía usted eso? Somos una comunidad de fe. La fe funciona en acuerdo. La fe funciona en unidad. Tal vez lo enseñe más adelante en algunos otros elementos y principios de fe. Pero hay gente que quiere tener fe y andan solos y andan sueltos. No. La fe es comunidad. La fe es unidos. Nos ponemos de acuerdo para creer al Señor. El matrimonio es una asociación de fe. Matrimonio no funciona porque no se ponen de acuerdo en fe. Tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto, hablamos. ¿Qué hace la gente de fe? Habla. El que no tiene palabras no tiene fe. La fe tiene una confesión. Ahora, mire qué interesante. Dios confesó y lo que Dios confesó está escrito. ¿Y está escrito para qué? ¿Para qué creen ustedes que está escrito la palabra? Para que la hablemos. Porque Dios se aseguró de que todo lo que Él ha dicho y lo que necesitamos oír quede escrito. Para que tú lo oigas, lo recibas con fe y lo hables. Entonces, présteme atención. La fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe? Pero dice que la fe funciona por el oír. No. La fe llegó a tu vida cuando oíste la palabra de Dios. Ahora, alguien dijo, y me incomoda cuando se le añade a la palabra de Dios cosas, y tal vez yo lo repetí en algún momento, que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, hasta que me vuelvo oidor, 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 y nunca hay frutos. Si fuera necesario, ¿cierto?, que nos quedáramos en el oír y el oír, Jesús lo hubiera repetido así. Pablo lo hubiera dicho así. Pero esto fue lo que dijo Jesús: cualquiera que me oye y hace. La fe de muchos no funciona porque no actúan absolutamente nada de lo que ellos dicen que creen. Ahora, si tú crees, lo primero que la fe va a mover, porque la fe no mueve a Dios. Dios no necesita tu fe para moverse. Dios se mueve por sus planes, sus propósitos, por su amor, por su naturaleza, por su gracia. Pero la fe nos mueve a nosotros. La fe mueve montañas. Nos encanta decir cosas raras. La fe mueve a Dios. No, la fe no mueve a Dios. Jesús dijo: si tienes fe, la fe mueve la montaña.
O sea, Dios no necesita moverse con fe. ¿Entiendes? Él se mueve por sus planes y propósitos. Él tiene su palabra, Él es fiel a su palabra. No necesita la fe de nadie para hacerlo. ¿Ok? Pero la fe hace que nos movamos nosotros y se muevan circunstancias. Pero lo primero que la fe va a mover es tu boca. Te voy a decir por qué. Porque la vida del hombre es gobernada por un timón, como una nave, que se llama la lengua. O sea que Dios no puede tener el control de tu vida si no tiene el control de tus confesiones. Si Dios no puede controlar lo que tú dices, no puede controlar lo que tú haces. Confesar es darle a Dios el dominio de dirigir mi vida, de llevar mi vida, de gobernar mi vida. Entonces la fe viene por el oír, pero todo lo que entra sale. Y hay gente que dice, yo oigo la palabra. De hecho, escuchas decenas de personas decir, ay, yo oigo todo el tiempo la palabra, pero uno los mira y viven en fracaso. Porque el oír no hace la diferencia. De hecho, mire la palabra del sembrador. Dice, los primeros oyeron, pero el diablo se robó la palabra porque tenía el corazón duro. Los segundos oyeron, pero no echaron raíces y se les ahogó la palabra, no dio fruto. Los terceros oyeron, ¿cierto? Pero dice que por los afanes de la vida, las codicias de tener las cosas, la palabra se volvió infructífera. O sea, todos oyeron. Oír no te hace un exitoso. Oír no te hace una persona de fe. Pero tomar lo que Dios te está diciendo y empezar a confesarlo y hacerlo te hace una persona de fe. Por eso esta serie se llama Fe Audaz. ¿Qué significa? Audaz, una persona que actúa con valentía. Y esa valentía te la da la fe. O sea que gente de fe se vuelve valiente para hacer cosas. Entonces, escúchame esto aquí. La fe, el confesar, no hace que Dios se mueva. El confesar te prepara a ti para la acción. ¿Por qué? Mira, te voy a dar un ejemplo en la Biblia. Si tú lees el libro de Josué, el capítulo 1 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué hay que hacer con la palabra? La palabra hay que escudriñarla también. Oír la palabra sola no trae revelación. Necesitas escudriñarla, estudiarla. Estudiarla. Si no te tomas el tiempo en tu casa de abrir la palabra y decirle, Espíritu Santo, enséñame, tu fe no crecerá. Necesitas escudriñar y estudiar profundamente la palabra de Dios. Para eso también hay escuelas aquí en esta iglesia. ¿Cuántos ya han hecho las escuelas? Okay. La fe funciona estudiando la palabra. Y aquí te ayudamos a estudiar la palabra. Te damos herramientas para que conozcas bien la palabra de Dios. Muy bien, entonces estamos hablando que el Señor le dijo a Josué, meditarás en la palabra de día y de noche. Ojo con lo que sigue. No se apartará de qué, de tú, sino que meditará. Así que diga, meditar, confesar, para guardar. ¿Qué es guardar? No olvidarla, retenerla. Tener claro lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dice, soy en Josué 1:8. Entonces dice, harás conforme a lo que está escrito. O sea que la palabra hay que meditarla, hay que confesarla. Cuando tú confiesas algo, no lo memorizas. Memoriza, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando tú estás confesando la palabra? Tú aprendes la palabra. ¿Por qué gente no se sabe la palabra? No la repite. Es más, a propósito del Día del Padre, dice la Biblia, repetirás estas palabras a tus hijos. O sea que tú deberías estar hablando la palabra de Dios en tu casa todo el tiempo. Tus hijos deberían crecer oyendo la palabra, pero viendo el fruto de hablar la palabra. El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos es una vida de fe y un caminar de amor. Es lo mejor que le podemos enseñar y el mejor testimonio que le podemos dar a nuestros hijos. Es más, cuando tú escribes, tú mantienes mejor atención, ¿o no? Resuelves la mente dispersa, pero la Biblia dice que debemos mirar la palabra como una antorcha que alumbra en la oscuridad.
muy atentos a ella, porque esto es vida. La gente quiere resultados, pero no quiere prestar atención y el corazón. El padre dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que uno necesita de un hijo es la atención y el corazón para que haya frutos en su vida. Entonces dice, para que puedas guardar y hacer todo lo que está escrito. Dile que está a tu lado. Si no meditas la palabra, no confiesas la palabra y no retienes la palabra, nunca harás la palabra. Y si no haces la palabra, no te irá bien. Y nunca tendrás éxito. Entonces mire lo importante, ¿para qué confesamos la palabra? Para que nos vaya bien y tengamos éxito. Porque al confesar la palabra nos estamos direccionando a nosotros mismos hacia la voluntad de Dios. Entonces si tú no estás viendo éxito en tu vida y no te está yendo bien, la responsabilidad la tienes tú. Dios te dice cómo funciona. La gente de fe, mire, Dios le llamó a Josué a conquistar una tierra. Le dijo, antes de ir a conquistarla, tienes que meditar mi palabra y confesarla. ¿Cuál palabra? Dios le dijo, si tú miras qué palabra Dios le dio, vamos a mirar qué palabra Dios le dio. Versículo 5. Porque esto es lo que tú tienes que guardar y retener. Y no olvidarte cuando estás en problemas. Te olvidas de lo que Dios te dice cuando estás en problemas, porque no lo confiesas. Y te llenas de temor. Y vienen los problemas, las circunstancias, y se te olvidó lo que Dios te dijo. Pero te lo acaba de decir hace un segundo. Medítalo, repítelo, dijo Dios, para que cuando venga el desafío, cuando vengan los enemigos, cuando vengan las circunstancias, tú sepas lo que yo te he dicho. La palabra de Dios guarda tu corazón. La palabra de Dios guarda tu camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Meditando la palabra, repitiendo la palabra, hablando la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Nadie te podrá hacer frente. Así que cuando Josué estaría frente a los gigantes y a los enemigos, ¿qué tenía que repetir? Nadie me podrá hacer frente. ¿Qué repites tú cuando viene la enfermedad? ¿Qué dices tú cuando viene la necesidad? ¿Qué dices tú cuando viene la traición, cuando viene la ofensa del otro? ¿Qué dices tú cuando viene el problema? ¿Te olvidaste de la palabra? Es tu asunto. Tú no estás trabajando bien. No estás haciendo bien las cosas que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo que memorices y recuerdes lo que Él te está diciendo. Porque eso es lo que tienes que usar cuando viene el desafío, cuando viene el obstáculo y el problema. ¿Qué dices tú cuando tienes un problema de pareja? Esto no va más, ya no me aguanto más. ¿Qué es lo que dices tú? Y luego llegas a la iglesia, alabaré. Alabaré. ¿Qué incoherencia es esa? Tenemos que dejar de ser oidores y tenemos que ser hacedores. Y para pasar de ser oidores a hacedores, tenemos que ser gente que confiesa la palabra de Dios y se prepara para hacer la palabra. Tus confesiones te gobiernan. ¿No te gusta cómo vives? Revisa lo que confiesas. Porque puedes venir a la iglesia aquí a cantar canciones bonitas, pero tus confesiones constantes, escúchame, fe no es lo que dices un día de emoción. Fe es lo que dices todos los días de tu vida. Es un sistema continuo y permanente. ¿Qué estás diciendo cada mañana que te levantas? ¿Qué piensas cada mañana cuando te levantas? ¿Qué meditas en la noche cuando llegas a tu casa? Tus meditaciones y tus confesiones determinan cómo tú te sientes y cómo tú vives. Dile que está a tu lado, déjase ayudar. Dios es nuestro ayudador. Él quiere llevarte a la victoria, pero colabore. Porque es que la gente no colabora, quiere que Dios le haga el milagro, pero ellos no quieren caminar en fe. Dios no puede hacer milagros con gente incrédula. Dios hace milagros con gente que se une en fe a Él, que se pone en acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Mire lo que Dios le dice. Esfuérzate.
Ay, qué bonito acordarme que Dios hará maravillas, pero no te olvides que Dios te dice, esfuérzate. Cuando estés frente a desafío, cuando te sientas cansado, acuérdate que Dios te dijo, esfuérzate, sé valiente, porque no estás solo, yo estoy contigo, yo te doy fuerza. Y además, sé valiente y continúa, porque yo te doy la victoria y yo entrego la tierra y yo soy el que hago que las cosas sucedan. Ahora en el capítulo 8 se encuentra Josué frente a los muros de Jericó. El primer gran obstáculo para conquistar la tierra. Cruzaron el río, pero luego lo primero que se encuentran es un gran muro de una gran ciudad. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Van a dar vueltas y van a gritar frente a estos muros. ¿Cuántos creen que gritar tumba muros? ¿Cuándo vio usted muros cayéndose? ¿Por gritos? No. Los gritos no tumbaron los muros. Escúchame. Los gritos le recordaron a Israel al corazón, porque tenían temor frente a ello. Dar todos los días vueltas gritando frente a tu obstáculo te recuerda que tu vida es una vida de victoria, que tu Dios es grande, que tu Dios es mayor que tus obstáculos. La Biblia no dice que los gritos tumbaron los muros, dice que cuando ellos cumplieron, dando en fe, gritando en fe alrededor, Dios abrió el muro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todos con la espada en su mano fueron derecho y hacia adelante. O sea, Dios va a abrirte camino cuando tú estés listo con la palabra para ir hacia adelante frente a los obstáculos y frente a los enemigos. Pero Dios, ¿para qué te abriría un muro para meterte a la boca del león si tú no tienes fe para pelear? Si tú no tienes fe para enfrentar a los enemigos. Dame un negocio. Al otro lado del negocio hay cientos de enemigos. ¿Para qué quieres que Dios te dé un negocio si eres cobarde? ¿Para que avergüences su nombre y lo cierres frente a tus hijos a los 3 meses? ¿Para qué te daría Dios dinero? Para que avergüences su nombre usando mal el dinero y endeudándote más. Hay gente que cree que si ganara más viviría mejor, y la gente que gana más se endeuda más. ¿Para qué quieren más dinero? ¿Para tener más deudas? Gente que gana poco tiene pocas deudas, y gente que gana mucho tiene muchas deudas. Y la única diferencia es que tú confíes en Dios y tengas sabiduría y vivas en la voluntad de Dios. Así que tengas poco, tengas mucho, vas a vivir en victoria, en bendición. ¿Alguien me está oyendo acá? Dile que está a tu lado. Dios te está diciendo que Él te va a entregar la tierra en posesión, pero Dios está esperando que tú te esfuerces. Dios está esperando que seas valiente. Dios está esperando que empieces a hablarle a los obstáculos y a las circunstancias. Porque la gente, ¿sabe qué hace el temor? Cierra tu boca. Dios le dijo a Pablo, no temas, habla y no calles. O sea, ¿qué hace el temor? Lo primero, si la fe, lo primero que mueve es tu boca, ¿qué hace el temor? Cerrar tu boca y llevarlo a confesar cosas malas. Y cuando tú confiesas cosas malas o no confiesas la victoria, así actúas. Tú no puedes hacer nada de lo que no dices. Si no lo dices, no lo harás. Jeremías dice así: lo que sucedió, antes lo dije, lo publiqué y lo hice pronto. Usted quiere ser un hijo de Dios, funcione como Dios. Nada de lo que sucede y de lo que Dios ha hecho, lo hizo sin decirlo antes. ¿Me está oyendo? ¿Cómo pretendes tú que Dios haga cosas milagrosas, maravillosas, y tú quieres funcionar por los modelos del mundo? Isaías 48:3 y luego Jeremías 29:10. Las cosas primeras las manifesté con anticipación. De mi boca salieron. ¿De dónde va a salir todo lo que tú vas a ver en tu vida? Tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Significa que funcionamos como Dios funciona. Yo las anuncié. Cuando tú ocultas las cosas buenas y publicas las cosas malas, coges tu WhatsApp para publicar cosas malas, publica lo bueno, publica lo que Dios te habla.
¿Y qué tal que no pase? No es tu compromiso, es el compromiso de Dios. No es tu capacidad, es la capacidad de Dios para hacer que las cosas sucedan. Si no pasan, significa que tú estás dudando, no crees que la palabra de Dios es verdadera. Yo las anuncié, las hice pronto y llegaron a ser. Igual que Romanos 4, Dios llamó las cosas que no son como si fueran, y Abraham creyó a Dios y Dios le dijo: voy a cambiar tu nombre, no vas a decir Abraham, padre enaltecido, vas a decir Abraham, padre de multitudes. ¿Cómo te llamas? Abraham, soy un padre de multitudes. No tenía hijo y decía que era papá de multitudes. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Conforme a tu imagen, conforme a lo que otros te dijeron, tus papás te dijeron, o conforme a Dios? Eso que piensas de ti, hablas de ti, eso es lo que haces. Eso es que piensas de la gente que está en tu casa, eso es lo que la gente en tu casa hace. Si tú piensas que todos son ladrones, por eso te viven robando. Si tú piensas que la gente es traidora, por eso solo vives en traiciones. Yo pienso que la gente es buena. Yo pienso que Dios me rodea de gente maravillosa. Y disfruto la vida. De vez en cuando me encuentro con uno equivocado, pero eso no cambia mi vida. Eso no determina mi historia, ¿entiende? ¿Alguien está oyendo lo que digo acá? Las anuncié. Abraham creyó a Dios, dice, para llegar a ser. ¿Cuántos quieren que las cosas que Dios les ha dicho lleguen a ser? Póngalas en tu boca. Si no las pones en tu boca, ¿qué esperas? Hacerlos por tus propias fuerzas. Hacerlo por ti mismo. ¿Quieres ver cosas realidad? Ponlas en tu boca. Ese es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es confesar. Jeremías 29:10. Fundamento de la fe es confesar lo que crees. Confesar la palabra en las situaciones cotidianas de la vida es como el simulador para desarrollar experiencia y entrenarse en volar. Confesar la palabra en las situaciones cotidianas de la vida es como el simulador para desarrollar experiencia y entrenarse en volar. Es tan serio el simulador como un vuelo real. Si te estrellas en un simulador, te estrellarás en la vida real. Si fallas en confesar, fallas en la vida. Voy a volver a decirlo. Un simulador de vuelo es tan real como un vuelo. Es idéntico. El piloto que falla en un simulador fallará en un vuelo. Confesar es como un simulador. Si fallas en tus confesiones, fallarás en tus acciones. Entonces tómate en serio el corregir tus confesiones. ¿Qué dices de tu iglesia? ¿Qué dices de tus pastores? Lo que tú dices de los demás, eso es lo que recibes de los demás. Lo que tú crees de los demás es lo que recibes de los demás. Tú no puedes recibir cosas buenas creyendo cosas malas y hablando cosas malas de la gente. Tú obtienes lo que confiesas. Del fruto de tu boca se alimenta tu alma. Tú alimentas tus emociones de lo que tú dices o de lo que tú callas. Si necesitas estar fuerte pero callas, te condenas a ti mismo a estar débil. Por eso diga el débil. Diga el débil. Diga el débil. No aguanto más. No hablas lo que sientes. No hablas pensamientos de la carne. No hablas la opinión de los demás. Hablas lo que la palabra de Dios dice. Para llegar a ser lo que tú estás confesando. ¿Qué dice? No puedo con eso. La múcura está en el suelo. Mamá, no puedo con ella. Deja de quejarte frente a los demás y hablar tus incapacidades y empieza a decir: todo lo puedo porque Cristo me da las fuerzas. Él me dará capacidad para lograrlo. Si sabes que es la voluntad de Dios, Él es el que te da la victoria y te da las fuerzas. Es tan esencial el oír la palabra continuamente, diariamente, como el hablar la palabra diariamente.
Cristianos fallan porque no hablan la palabra diariamente. Si me preguntas, pastor, ¿qué tú haces todos los días de tu vida? Te voy a decir eso. Todos los días de mi vida leo la palabra, medito la palabra y confieso la palabra. Eso es lo que hago todos los días de mi vida. Cuando llegan momentos de desafío, solo me paro firme y le ordeno a esa cosa y Dios respalda mi vida. Porque no es un momento de emociones, de temor, de empezar como loco a confesar. ¿Sí? Es como el que estudia la noche anterior cuando debió haber estudiado toda la semana. Le va peor que a los demás, porque además trasnochó y amanece. La gente quiere confesar al arrebato. No funciona eso, amigo. Daniel abría la ventana y oraba 3 veces al día, todos los días. Cuando llegó la hora de estar con los leones, ya estaba listo. Nadie me podrá hacer frente. El Señor es mi guardador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Hay miles de confesiones que tú podrías hacer para caminar en victoria. Pero tú te distraes y prefieres vivir la vida natural. Ok. Pero hoy puedes elegir vivir una vida de fe. Vamos a volver a leer Romanos 4:17. Fe llama a las cosas que no son como si fueran. Como está escrito. ¿Cómo funciona la fe? Como está escrito. ¿Qué es lo que hablamos y repetimos y confesamos? Lo que se te ocurre decir. Confesiones positivas. Frases que leíste en Instagram. La frase del empresario que tiene éxito en los negocios. No. Es lo que está escrito de la palabra de Dios. Eso es lo que más deberías conocer y repetir. Hay gente que sabe frases de éxito, pero no sabe las frases de la verdad de la palabra de Dios. Entonces vive en el mundo humanista. Como está escrito, estaba escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. O sea, Dios lo habló y lo escribieron para que nosotros hoy sepamos que Dios se lo dijo a Abraham antes de que sucediera. Está escrito y antes de que lo veas suceder, tú sabes que sucedió porque Dios lo dijo. Dios lo dijo y sucede. A quien creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen. Preste atención a esta versión. Como está escrito, te he convertido en el padre de muchas naciones. Dile que está a tu lado. No es que Dios va a hacer algo, es que Dios ya lo hizo. Dios ya dio la orden. Ya Dios habló de ti. Ya Dios te convirtió en un hijo bendecido, prosperado, en un hijo amado. Ya Dios te convirtió en un padre de bendición, de gracia, de favor. Ya Dios hizo la obra en ti. Fue nombrado por Dios Padre a la vista de Dios a quien creía, que da vida a los muertos y habla de las cosas inexistentes que Él ha predicho y que prometió como si ya estuvieran acá. La versión amplificada dice, Romanos 4:20, ninguna incredulidad o desconfianza lo hizo vacilar con respecto a la promesa de Dios, pero se hizo fuerte y fue empoderado por la fe mientras alababa y le daba la gloria a Dios. Tú necesitas volverte fuerte y empoderarte mientras alabas a Dios, mientras hablas la palabra de Dios. ¿Qué es alabanza? Es ante todo una confesión de las grandezas de Dios. ¿Qué es alabar? Darle reconocimiento a Dios y no a las circunstancias. ¿Qué es alabar? Declarar que Dios puede, que Dios es grande, que Dios es tu Padre, que Dios te ama, que Dios está contigo. Puedes hacerlo con melodía o puedes simplemente confesarlo. El que lo hace con melodía además se goza. Y cuando alabamos lo hacemos con música, porque además le ponemos buen ánimo cuando hacemos confesiones de fe. Y cuando tú estás cantando y alabando, tú estás confesando a Dios. Y en esta iglesia procuramos traer solo canciones que hablen de fe, hablen de victoria y hablen de bendición. No hablamos de emociones, ni problemas, ni circunstancias de la vida. Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Tú llamas las cosas. De eso voy a profundizar el viernes. Cómo pedir bien. La gente cree que es pedirle a Dios. Eso pídale a Dios y verá. Pero Santiago dijo,
Piden y no reciben porque piden mal. No saben pedir. La palabra kaleo para llamar significa invitar, citar a alguien para estar presente, dar una orden. Cuando tú hablas, tú estás usando tu autoridad para que las cosas sucedan. Dios no va a hacer nada que tú no autorices. No porque Él se somete a tu voluntad, sino porque Él ya expresó su voluntad. Y cuando tú le das la orden, entonces tú te pones de acuerdo para estar con Dios y usar la autoridad que Dios te delegó. Él se sentó en el cielo, pero Él nos dio la autoridad para que sigamos haciendo las obras aquí en la tierra. 5 verdades acerca de las palabras. Las palabras tienen poder y tienen vida. Las palabras no se las lleva el viento. Todo lo que tú confiesas te alcanzará. Las palabras tienen poder y tienen vida. Jeremías 29:10. Por eso esto es lo que Dios dice. Así ha dicho el Señor. ¿Cuántas veces en la Biblia tú has leído así ha dicho el Señor? ¿Ok? Nuestra vida funciona por lo que Dios ha dicho y nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios. La palabra confesar significa decir lo mismo. Homologueo, homos igual, logos, palabra. Decir lo mismo que Dios ha dicho de ti. Cuando según mi dicho se cumplan 70 años, yo los visitaré con mi favor. ¿Podrás ver el favor de Dios sin las confesiones de la palabra de Dios? No. Y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. 11. Porque yo sé los planes que tengo, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. ¿Sí estás dando cuenta la conexión entre el versículo 10 y 11? Los planes de Dios, Dios los confiesa. Y por eso dice, para que las cosas se cumplan. Diga conmigo, planes, confesiones, acciones, cumplimiento. Planes, confesiones, acciones, cumplimiento. ¿Quieres ver cumplimiento de las cosas que Dios te ha dicho? Ahí está el ejercicio. Las palabras tienen poder y tienen vida. 2, tú puedes cambiar cualquier situación propia con tus palabras. Cualquier cosa que tú estés viviendo en este momento, lo puedes cambiar con tus palabras. Puedes cambiar tu situación económica con tus palabras, si luego tus palabras las pones en acción. El Señor me proveerá. Saco la ofrenda. Funciona. Hay gente que da la ofrenda y sale diciendo, ¿y ahora cómo voy a pagar? Ok. Dañaron su ofrenda. Las confesiones es como regar una planta. Tú siembras una semilla de palabras. De hecho, la palabra es comparada con una semilla. La incorruptible semilla de la palabra de Dios. La palabra original es simiente, de donde viene la palabra semen. ¿Sabe qué significa eso? ¿Dónde está la vida de un ser? En la semilla, en el semen. O sea que cuando tú sueltas palabras, tú estás produciendo vida. Por lo tanto, tú puedes cambiar las circunstancias con tus palabras. 3, el curso y el destino de una persona están controlados por sus palabras. Tú llegaste a donde estás por tus palabras. No le eches la culpa a más nadie. No le eches la culpa a tus padres. No le eches la culpa a un profesor que te arruinó la vida en el colegio. No le eches la culpa al gobierno. No le eches la culpa a la situación del país. No le eches la culpa a tu pastor, ni a tu iglesia, ni a tus hermanos que te vendieron como esclavo. Porque ninguno de ellos es el responsable de tu destino. Pero Dios tiene planes contigo
y te dio autoridad para que tú seas mayordomo, administrador de tu destino. Dios ya te dio un destino. Tú fuiste predestinado por Dios y tú eres administrador de ese destino. Podemos elegir las palabras con las que vamos a vivir. Tus palabras brotan de tu corazón. Así que tus palabras funcionan de acuerdo a cómo está tu corazón. De la abundancia del corazón. Si tu corazón está mal, lleno de rabia, lleno de resentimientos, lleno de cargas, lleno de afanes, lleno de preocupaciones, tus confesiones no van a funcionar bien. Si tu corazón está lleno de negativismo, tu corazón está lleno de malas emociones, si tu corazón está lleno de tristeza, alimentas tu melancolía, tu dolor, tu tristeza, tus confesiones no funcionan. Así que alimenta bien tu corazón, porque del tesoro del corazón salen cosas buenas o cosas malas. Tú decides qué tomas, qué recibes y qué guardas. Por eso la fe viene por el oír y entra a tu corazón. Y si tú guardas cosas buenas de la palabra de Dios, luego sacarás la buena palabra de Dios y verás buenos resultados. Quinto, nos apropiamos de lo que nos ha sido concedido en Cristo. Nos apropiamos de lo que nos ha sido concedido en Cristo. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12, dice que el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios ya tiene preparado. ¿No le parece extraordinario que todo lo que te afana, Dios ya lo tiene listo? Que de lo que hoy te preocupas y sales como loco a prestar dinero y corres para aquí, para allá y te quejas de la vida y Dios ya lo tiene listo para ti. ¿No te parece extraordinario eso? Andar tan a ciegas y andar mal cuando Dios tiene todo preparado. Los planes de Dios son de bien para darte una esperanza y un futuro y una expectativa de vida. La fe genera expectativa alegre, gozosa. Mi esposa me preguntó esta semana, ¿cómo estás? Y le dije, con expectativa. Porque la fe sostiene nuestra esperanza. Sostiene nuestra expectativa. La gente sin esperanza es gente desanimada, gente afanada, gente angustiada. La gente con fe tiene esperanza, tiene expectativa y camina con calma. Da pasos con paciencia, porque sabe que va a suceder. No tienes que afanarlo ni hacerlo suceder a tu manera ni en tu tiempo, pero sabes que sucederá. Más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, pero el versículo 12, ya conocen ustedes este texto. Pero el Espíritu Santo no la revela, por eso la fe viene del Espíritu y nosotros hemos recibido el Espíritu, no de este mundo, sino el que procede de Dios. ¿Para qué? Conozcamos las cosas que Dios nos ha dado por gracia. Si tú sabes lo que ya Dios te concedió por gracia, tú lo confiesas y tú dices, gracias Señor. La sanidad me pertenece, la victoria me pertenece, la prosperidad me pertenece. Confesar es la manera de mantenerse firme en la fe. Tú te sostienes de acuerdo a lo que tú confiesas. No solo empiezas en fe, te sostienes en fe confesando. El universo fue hecho por la palabra y es sostenido por la palabra. O sea, lo que empieza en fe tiene que ser sostenido en fe, confesando la palabra. Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hebreos 10:23. Mire la invitación de Dios. Ahora, fíjate, si tú mantienes firme tus confesiones, tú mantienes firme tu vida. Otra vez, si mantienes firme tus confesiones, mantienes firme tu vida. Tú estás tan firme como tus confesiones. Mantengamos sin vacilar la confesión de lo que esperamos. ¿Qué esperas? ¿Sanidad? No importa lo que diga el médico, mantente firme. ¿Qué esperas? ¿Resultados en tus negocios? No los cierres. Mantente firme, confesando lo que esperas, que el negocio se levante, que el negocio avance, que el negocio prospere. No te vayas como loco a hacer préstamos. Confiesa. Mantente firme confesando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que no voy a dejar de confesar? Porque el que te lo dijo es fiel y el que te lo dijo es poderoso y el que te lo dijo cumple lo que ha dicho. Y si Dios te lo dijo, Él es fiel para cumplirlo.
Él dijo, yo salvaré a tus hijos. Deja de hablar que tus hijos se van a ir al mundo. Deja de confesar cosas malas de tus hijos. Aunque los veas portarse mal y en desobediencia, sigue confesando que ellos van a ser levantados, salvados y cumplirán el propósito de Dios en la tierra. Sigue confesando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que te mueras. Porque mientras vivas permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero cuando te mueras ya no necesitarás fe. Así que este es tu tiempo de confesar. José, apoyado ya en su cama, en su lecho de muerte, dijo, cuando iba a morir, hizo su última confesión, fue una confesión de fe. Dios los levantará de acá, Dios los sacará de Egipto, y cuando Dios los lleve a la tierra, se van a llevar mis huesos de acá. Murió confesando. La gente de fe confiesa hasta el último aliento de su vida. Muere confesando. Hebreos 6:12. La fe y la paciencia se revelan en tus confesiones y tus acciones. Haz que tu fe y tu boca estén de acuerdo con la palabra de Dios. La diferencia entre los falsos dioses y Dios es que tienen boca y no hablan. Tienen manos y no hacen. Pero nuestro Dios tiene boca, habla. Nuestro Dios tiene mano poderosa y hace. Tú también tienes boca y tienes que hablar. Y tienes manos y tienes que hacer la palabra de Dios. A fin de que no sean, dile que está a tu lado, no seas perezoso para confesar todos los días de tu vida la palabra de Dios, sino que por la fe y la paciencia heredan las promesas.